Las cuevas en Pikmin aparecieron por primera vez en la segunda entrega, y no las volveríamos a ver hasta el cuarto juego. Estas cuentan con diferentes características. Empecemos por las de Pikmin 2. Al acercarnos a una obtendremos información como el nombre de la cueva y el tipo de Pikmin que necesitaremos. Una vez dentro notaremos que el medidor de tiempo ha desaparecido, cambiando por completo la forma de jugar al no tener que preocuparnos por el paso de este. También el juego se guardará automáticamente al entrar o pasar al siguiente nivel, por lo que solo tendremos que cerrar el juego en caso de que algo que no queramos suceda. En las cuevas podemos encontrarnos con diferentes interacciones, como por ejemplo, el sonido que hacen los Pikmin al ya no haber más tesoro. Esto puede pasar desapercibido gracias al ruido que hace el tesorímetro. Además de ser más práctico el ver cómo este se apaga. Un pequeño consejo sería que no es necesario llevar a tus Pikmin hasta la entrada o salida del nivel, ya que estos te seguirán sin importar en qué parte de la cueva estén. Aunque es poco probable, puede que te llegue a salir este mensaje, el cual saldrá tanto por los enemigos que entierren a tus Pikmin o por algún brote que se te haya olvidado desenterrar. Los brotes rebotadores, estos nos pueden ayudar tanto para cambiar el tipo de Pikmin en caso de que no tengamos para alguna tarea en específico, como también para recuperar aquellos que hayamos perdido usando la rebotadora reina. A veces es mejor terminar de explorar toda la cueva antes de hacer más Pikmin, para evitar perderlos. Conforme vayas desbloqueando zonas del juego, las cuevas irán subiendo la dificultad. En las más complicadas aparecerán geysers entre niveles, en caso de que queramos salir, ya sea por falta de Pikmin o si estamos cansados. También podemos salir sin necesidad de un geyser, pero al hacer esto perderemos todos los tesoros que tengamos, por lo que habrá sido una pérdida de tiempo. Así son las cuevas en general en Pikmin 2. En Pikmin 4 algunas cosas cambiaron. Por ejemplo, ya no es necesario llevar a tus Pikmin hasta la cueva. Simplemente con acercarnos nosotros podemos elegir el tipo y cantidad que queramos. A diferencia del 2 en donde no sabíamos cuántos niveles tendría una cueva, en el 4 se puede saber de una manera muy sencilla. Y es que al terminar de recolectar todo lo importante de un nivel y pasemos al siguiente, nos saldrá un porcentaje de cuánto llevamos completado. Por lo que si tenemos un 25% de la cueva al completar el primer nivel, eso significará que son 4 niveles. Otro cambio es que podemos salir de la cueva en cualquier momento, pero a diferencia del 2, aquí no perderemos los tesoros que recolectemos, volviéndolo más cómodo. Además de que existen 3 tipos diferentes de cuevas. Las clásicas en las que recolectamos tesoros y pasamos por niveles, los desafíos de Andori y las batallas de Andori. Una desventaja que tienen las cuevas en este juego, que en el 2 no pasaba, era el poder entrar aunque sea al último segundo, algo que en este es imposible de hacer. A pesar de todas las desventajas que estas puedan tener, como el de perder el misterio de cuántos niveles faltan, o no poder entrar siempre que queramos, creo que las ventajas y comodidades que tienen superan por mucho lo malo. Es una buena evolución que esperemos que en las próximas entregas, ya sean Pikmin 5 o 6, volvamos a ver y mejoradas.